Bienvenidos a otra entrega más de estas cápsulas informativas que estamos haciendo desde Transparencia Electoral y de Monblat para abordar los temas más importantes de la coyuntura latinoamericana. En una primera entrega o en una entrega anterior estuvimos hablando de la reforma judicial en México con un especialista, el doctor Miguel Ángel Otaola, y en este caso vamos a abordar un tema muchísimo más grave y que está generando una gran crisis en América Latina, que tiene que ver con el auge de los autoritarismos, ¿no? Los nuevos autoritarismos y también pensar un poco de dónde vienen esos autoritarismos, quién los alienta, quién los financia, quién los promueve. Y allí Cuba, ¿no? Una dictadura de más de 60 años, tiene un papel fundamental. Tiene además una cuestión curiosa que lo vamos a conversar con nuestro invitado, y es que al parecer es un país en quiebra, ¿no? En una gran crisis perenne que no se acaba, y sin embargo tiene una grandísima relevancia internacional, diplomática, geopolítica, a pesar de estas carencias y de esta crisis que no se detiene y que aqueja a cerca de 10 millones de cubanos que viven allí en la isla. Así que, sin más, quiero presentar a Bertrand de Lagrange. Él es editor jefe de 14 y medio, un medio independiente muy reconocido de Cuba y muy importante en los últimos años. Además, es maestro en ciencias políticas del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia. Bueno, ha trabajado con distintos medios, con Le Monde en Canadá, en México. Es un experto, un conocedor de la realidad latinoamericana de las últimas décadas. Y en los últimos años, bueno, se ha dedicado muchísimo a Cuba con sus funciones como editor jefe de 14 y medio. Así que, Bertrand, bienvenido. Gracias por el tiempo, gracias por la disposición. Y para empezar ya con una pregunta, me gustaría saber, tú eres una persona que sigue diariamente la realidad cubana, eh, ¿en qué momento estamos en Cuba, ¿no? Porque hubo esa esperanza y ese estallido social, ¿no? Del 11J hace ya 3 años, en donde vimos manifestaciones históricas, quizás nunca vistas, en toda la isla, de manera espontánea. Y eso en su momento tuvo como una intención de quiebre, ¿no? Del régimen, de una suerte de caída, una posible transición. Y hoy en día lo que vemos es, bueno, un exilio tremendo, ¿no? Un éxodo cubanos en todos los países. Se reduce en la cantidad de habitantes en Cuba, y la sociedad civil muy golpeada, bueno, más de 1.000 presos políticos. ¿Qué balance haces de todo lo que ha pasado estos últimos años con ese punto máximo de presión y luego ese control y esa persecución que ha hecho el régimen cubano a las fuerzas democráticas? Buenas tardes y gracias por la invitación. Mira, acabas de decir algo precisamente sobre la población cubana. En Cuba se está viviendo un fenómeno que no ha alcanzado el nivel de Venezuela, pero se está acercando bastante, aunque se está desarrollando de una manera bastante diferente. Hoy precisamente publicamos una nota sobre el hecho de que La Habana ha perdido 15% de su población en los últimos 3 años. La isla, que tenía 11.200.000 habitantes hace unos años, ya tiene menos de 10 millones. Eso, y los que se han ido más que todo son los jóvenes, las familias jóvenes con niños a veces. Entonces los nacimientos también han bajado de manera espectacular. Entonces, es un fenómeno, eso, la despoblación ya es un indicio de la situación muy preocupante que se está viviendo en Cuba desde hace tiempo. Yo diría que en Cuba el tiempo está detenido, no se mueve ni por adelante ni por atrás. El régimen logra mantenerse a pesar de todas las dificultades económicas que vive el país, a pesar de no tener las divisas que necesita para las importaciones. Tiene un déficit de la balanza comercial enorme, y vive finalmente a partir de una serie de cosas como la dominación sobre Venezuela, que le permite recibir una cantidad de petróleo diario y así puede funcionar más o menos correctamente, si se puede sobrevivir por lo menos
con los 50.000 barriles en promedio que Venezuela les manda cada día. Antes fueron 100.000, ya se ha bajado a un promedio de 50.000, pero 50.000 barriles gratis Mm. es una ayuda, yo creo, considerable. Y esto le ha permitido al régimen mantenerse. Por otro lado, está usando a sus brigadas médicas que mandan en varios países donde y no es en ningún caso solidaridad, como se está diciendo, son brigadas que se venden a un precio bastante muy alto, a pesar que los integrantes, los médicos, las enfermeras y los especialistas que están en esas brigadas reciben un salario mínimo, reciben más o menos entre 10 y 25% de la cuota que cada país paga por ellos. Los médicos, digamos, con la llegada de Bolsonaro en Brasil, donde había más de 8.000 médicos cubanos desde la época de Rousseff y de Lula, que recibían finalmente una cantidad de dinero, digamos, el Estado cubano recibía una cantidad de dinero muy importante. Al cerrar este programa en Brasil, perdieron una parte de esos recursos. Entonces los fueron a buscar en otros países. Encontraron recientemente otro país que se está prestando a esto y que es México, con López Obrador, que ha finalmente contratado a 5.000 médicos cubanos que están en el proceso ahora de llegar a México. Entonces, es a través de, digamos, esos apoyos que el régimen logra sobrevivir por el momento. La situación en el terreno dentro del país es tremenda. La situación económica es un desastre absoluto. El país tiene que importar el 80% de los alimentos que consume su población y el turismo, y la producción agrícola está totalmente por los suelos, con excepción de algunos productos muy rentables que son el tabaco, que es de lo poco con el níquel que explota una compañía nicaragüense, perdón, canadiense. Esos son finalmente los dos recursos que tienen Cuba para mantenerse a flote de una cierta manera. Por ejemplo, la caña de azúcar, que fue la riqueza de Cuba durante décadas, ahora ha caído a un nivel de producción ínfimo de 350.000 toneladas al año, que no cubre ni el consumo nacional. O sea que Cuba ahora tiene que importar azúcar de Estados Unidos o de Francia, azúcar de remolacha en el caso de Mm. Francia, que es realmente una situación totalmente alucinante. La industria está totalmente destruida y la que no está destruida no puede funcionar porque no tiene suficiente combustible, porque a pesar de recibir petróleo, el consumo diario de Cuba es de 120.000 más o menos barriles al día y recibe 50.000 de Venezuela, unos 20.000 quizás de México, más su producción nacional. Entonces ahí logra a duras penas hacer funcionar, digamos, sus centrales eléctricas, que tienen un promedio de 30 años de antigüedad y están apagadas cada dos por tres, hay apagones permanentes. En Venezuela, por ejemplo, acaban de tener un apagón que realmente ha provocado grandes discursos de parte del oficialismo acusando a la oposición. En Cuba, los apagones son diarios y afectan a veces la totalidad de la isla durante varias horas al día. Estamos ante un sistema que está totalmente, digamos, una economía destruida. Claro, y verdad, ahí justamente en un contexto de una sociedad colapsada, ¿no? De servicios básicos colapsados. Ha sido noticia, por ejemplo, la falta de recolección de basura, los desmoronamientos de las infraestructuras antiguas, ¿no? De La Habana, cómo se caen los edificios, cómo las personas pierden lo poco que tienen. En un contexto de tanta carencia. La gente en el exterior se pregunta, bueno, pero ¿cómo lo soportan? ¿Cómo no ha habido todavía un movimiento de rebelión tan fuerte que haga que el gobierno salga del poder? Y esta pregunta muchas veces se hace desde el desconocimiento de cómo funciona el régimen cubano, ¿no? Y cómo se ha mantenido allí
luego de 60 años, luego de la caída de la Unión Soviética, luego de la caída también en desgracia de la economía venezolana. Es decir, cómo siempre ha sobrevivido incluso en el periodo especial, incluso en este contexto que lo recuerda mucho, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, qué coordenadas nos puedes dar de cómo un régimen altamente impopular y con una crisis permanente de servicios se sostiene en el poder? Bueno, primero el régimen tuvo su época de popularidad, claro, tanto nacional como internacional. La internacional todavía no se ha derrumbado del todo, curiosamente, a pesar de todo lo que se sabe sobre el funcionamiento del sistema político. Esa popularidad nacional se mantuvo durante años porque la Unión Soviética estaba dando subsidios gigantescos a Cuba. Cuba recibió como 4 o 5 veces el equivalente del Plan Marshall que recibió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para un país minúsculo. Entonces, el país vivía realmente de la Unión Soviética durante todos esos años. Cuando ya llega la perestroika y Fidel Castro no quiere saber nada de la perestroika y menos aún de la glasnost, entonces, bueno, se derrumbe la Unión Soviética y tiene que parar los apoyos que mandaba en Cuba de un día para el otro. Eso nos llevó al periodo especial de los años 90, que duraron, digamos, ese periodo específico duró como 10 años. Llega Chávez a Venezuela a través de elecciones y Chávez es desde el inicio un hombre de Fidel Castro y está enamorado de Fidel Castro, y Fidel Castro ve ahí una oportunidad que había buscado durante décadas, que era conquistar Venezuela. Chávez le da esta oportunidad y le da más que todo un apoyo importante, como decía antes, el petróleo y una serie de otros acuerdos que permite a Cuba no revivir el nivel de subsidio que tenía de la Unión Soviética, porque eso sería imposible, pero por lo menos le da un respiro durante unos años. Entonces la gente sigue aguantando y el régimen, por otro lado, ha tenido desde el inicio una política represiva muy selectiva que ha Mm. funcionado perfectamente bien, a diferencia de lo que pasaba en otros países de América Latina. En lugar de matar a la gente en la calle, por ejemplo, de tener escuadrones de la muerte, los tenían bajo otro concepto. Mandaba a la gente a la cárcel, condenas larguísimas, y además el hecho que fuera una isla, eso le permitió asentar aún más su poder, porque la posibilidad, digamos, de invadir la isla desde fuera, como lo hemos visto a través de varios intentos, siempre han fracasado. Esa situación insular, la personalidad de Fidel Castro, que logró tener un apoyo internacional gigantesco que le permitía al mismo tiempo tapar la represión que se estaba dando dentro de Cuba. Todo esto ha permitido que el régimen se mantuviera todo ese tiempo. Ahora bien, el 11 de julio de hace 3 años, como lo comentabas antes, en el año 2021, realmente ha sido algo totalmente inesperado por el régimen. Ellos no se imaginaban que podía pasar esto y han reaccionado con una brutalidad tremenda, pero lo han hecho siempre como lo hacen. O sea que, primero, mucho en silencio, han detenido una cantidad de gente, como lo están haciendo en Venezuela, usando los videos y todo esto para localizar a la gente, y los ha llevado a los tribunales con condenas que van de 5 años en promedio a los 25 años, en muchos casos solo por haberse manifestado en la calle. Eso ha creado un temor tremendo, porque muchos de esos jóvenes y menos jóvenes que están hoy en la cárcel nunca se esperaban una represión de este tamaño. Entonces, en lugar de resistir como se está haciendo ahora en Venezuela, pero Venezuela es porque hay también más posibilidades. En el caso de Cuba, lo que hacen es se van, emigran. Entonces, hemos visto desde el julio del 21 una cantidad de gente que se han ido, y además el régimen ha facilitado la salida. Por ejemplo, ha pasado un acuerdo con Nicaragua para que Nicaragua no pidiera visado
a los cubanos. Entonces, eso hace de Nicaragua un trampolín por donde se van decenas de miles de cubanos, llegan a Nicaragua y siguen la ruta, lo que llamamos nosotros la ruta de los volcanes, que Mm. les lleva hasta la frontera con Estados Unidos. Por ahí han entrado una cantidad muy, muy importante en los últimos años y hay el fenómeno muy antiguo de los balseros, Ah, que es mucho menor comparado con la ruta de los volcanes porque es mucho más peligrosa. Ahí muere cantidad de gente y además Estados Unidos ha decidido ya desde hace varios años rechazar todos los que llegan por la vía marítima, o sea que les devuelve de manera sistemática a Cuba. Entonces, todos esos factores, la represión muy hábil del propio régimen, y la decisión de la gente de emigrar en lugar de resistir hace que la oposición interna en Cuba es muy débil, mucho más débil que en Venezuela. sí, y ahí, Bertrand, esto no se puede entender sin entender también el contexto internacional, ¿no? Es decir, Cuba ha perfeccionado a lo largo de las últimas décadas y de toda la historia de la Revolución cubana la diplomacia, ¿no? Tiene, por ejemplo, una cantidad de embajadas desproporcionada con respecto a la población que tiene. Tiene grupos de amistad parlamentaria con parlamentos democráticos, ¿no? Con gobiernos democráticos, donde encuentra aliados para posicionar sus demandas de, por ejemplo, salir de la lista de estados que promueven el terrorismo o de lo que ellos llaman el bloqueo, ¿no? Y de esa manera como contribuir a esa narrativa. ¿Cuáles son esos espacios que tienen las sociedades abiertas para justamente permitir la legitimación y la sobrevivencia de estos regímenes cerrados que violan derechos humanos y que básicamente tienen rehén a una población, ¿no? Bueno, eso es lo más triste del asunto, ver cómo, por ejemplo, si tomamos ahora el ejemplo de España. España, ante lo que pasa en Cuba y ahora ante lo que pasa en Venezuela, tenía que haber tenido un papel muy importante, un poco como de liderazgo en Europa, y tener una posición a favor de la democracia muy combativa, pero nada de esto. Entonces, al contrario, finalmente España, por su silencio, y la Unión Europea sigue los pasos de España naturalmente. Hay muy poca gente, con excepciones. Los checos, por ejemplo, son mucho más combativos, pero son pocos, no representan realmente, no tienen la influencia que podría tener España sobre las decisiones que se toman en Bruselas, para poner más presión finalmente sobre Cuba. Cuba ha obtenido una serie de ventajas a través de un acuerdo con la Unión Europea que incluía también el control de los derechos humanos, pero precisamente esa segunda parte no se ha hecho, más allá de declaraciones puramente formales que no han tenido ninguna consecuencia y no han disminuido la cooperación con Cuba. Entonces, ahí se ve que hay un abandono de parte de las democracias europeas, un poco más de combatividad del lado de Estados Unidos, pero ya Estados Unidos considera a Cuba como un problema menor comparado con otras situaciones que tiene tanto a lo interno como a lo internacional. Y además, Washington tiene un temor, es que si la cosa realmente se pone más complicada en Cuba y hay una guerra civil o una estampida aún mayor de la Mm. población, al mismo tiempo que lo que está ocurriendo también en Venezuela, eso puede tener, digamos, crear más problemas en Estados Unidos, donde el problema migratorio es ya algo muy importante, como lo hemos visto en los últimos años y en las campañas electorales de los dos principales candidatos. Además, lo es también para los países latinoamericanos, en particular para países como Colombia, que está recibiendo una cantidad enorme de venezolanos, pero hasta Perú y Chile, Uruguay. Entonces, esos fenómenos hacen que hay una cierta reserva de parte de varios de los países latinoamericanos, aunque hay que reconocer que en el caso de Venezuela, ahí sí hemos notado un movimiento interesante, en particular desde Chile, donde la posición de Boric es particularmente admirable en las circunstancias, porque finalmente sus propios
amigos políticos lo están ahora denostando y no dudan en calificarlo de traidor. Entonces, esa situación, todo esto, este contexto internacional, explica que el régimen cubano se mantiene, digamos, no le teme realmente a la presión internacional. Cada año, además, juegan en la Asamblea General de Naciones Unidas con el tema del embargo, con el bloqueo, como lo llaman, que eso le debería dar risa a mucha gente si supieran exactamente en qué consiste el famoso bloqueo, porque la ayuda, digamos, las compras alimentarias que hace Cuba a Estados Unidos son enormes. Sin la compra de miles de toneladas de pollo que hace Cuba a Estados Unidos y todo tipo de alimentos, digamos, Cuba viviría ahora en una hambruna. Entonces, ese bloqueo no existe, de hecho. Estados Unidos lo mantiene políticamente porque, primero, incluso los que lo quieren quitar no lo pueden quitar de un día para el otro porque se necesita una mayoría calificada en el Congreso, entonces no lo pueden hacer. Entonces, pero entonces el argumento del bloqueo, a pesar digamos, de su ridiculez, sigue siendo un argumento muy sólido en la comunidad internacional y en particular en Nueva York. Cada Claro. año, dentro de poco, en octubre, cuando van a empezar a debatir sobre el bloqueo. Ahí se ve el efecto simbólico, ¿no? De la Revolución Cubana y de esta narrativa. Una Revolución Cubana que ya caía en desgracia desde hace muchísimo tiempo, donde aún mantiene algún romanticismo por parte de factores ya que son extremos, ¿no? De extrema izquierda, los partidos comunistas de algunos países de la región o del mundo. Sin embargo, sigue llamando la atención cómo se sostiene ese ideal romántico de los 60 y la trova y todo eso, y sigue justificando con estos mensajes vacíos, como tú decías, del embargo, del supuesto bloqueo, y cómo Cuba usa esa narrativa para hacer una suerte de David contra Goliat internacionalmente. Pero ya para cerrar, Bertrand, y voy a tomar algo de lo que tú decías, ¿no? El papel lo decías en una entrevista con un medio, no se están dando cuenta que para resolver o intentar resolver el problema venezolano hay que involucrar a Cuba, ¿no? O se puso muchísima confianza en el gobierno colombiano, en el gobierno de Brasil, para que tuvieran una especie de puente que parece estar caído, ¿no? Cuando uno ve la dificultad que ha tenido el presidente Petro, el presidente Lula para entablar una conversación con Nicolás Maduro, parece que es más fácil para Maduro hablar con Ortega, ¿no? O con Díaz-Canel, que con Petro, Sin con Lula, duda. sin duda. Pero, ¿cómo te imaginas tú ese involucramiento de Cuba? Primero, ¿a Cuba le conviene sentarse en esa mesa, ya sea para No, dilatar no. o para encontrar un arreglo mejor? Es que Cuba lo tiene fácil, es no decir nada, dejar que los demás sigan con el mismo discurso, o sea, que Petro y Lula intenten buscar, ayudar a la búsqueda de una solución. Estoy seguro que Petro y Lula consultan a Cuba y no a Díaz-Canel, porque Díaz-Canel no es el que pincha y corta en Cuba, pero consulta a los que en Cuba sí tienen relevancia para esos análisis y decisiones. Eh, me parece obvio, la cosa es que nunca se cita el nombre de Cuba. Si tú miras tanto en los medios, Cuba nunca aparece, incluso en los debates entre los gobiernos, nunca se habla de Cuba, se habla de México, se habla de que México, que López Obrador dice una cosa un día y otra cosa al día siguiente, él anda un poco perdido en esto. Petro y Lula, bueno, ellos sí se han movido bastante, pero se han movido en función, yo creo, de los intereses de Cuba, pero claro, no lo van a decir nunca públicamente. Entonces, yo creo que lo que está pasando, Maduro es un hombre de Cuba, fue formado en Cuba, en la escuela de cuadros, todo eso fueron los cubanos que lo pusieron ahí después de Chávez. Entonces, lo que pasa, me da la impresión, es que cuando van a ver que Maduro ya no se puede salvar, van a tener otra carta en la manga
y no son ellos que la van a proponer, va a ser Lula y Petro que van a proponer una solución que en realidad será inspirada desde Cuba. Han intentado varias cosas que yo creo que ellos sabían que esas propuestas no tenían sentido, como nuevas elecciones, gobierno de coalición, eh, eran propuestas totalmente insensatas, no había ninguna posibilidad, pero yo creo que se trataba únicamente de ganar tiempo. Están ganando tiempo, llegar hasta enero. Claro, ¿Por qué? Porque la oposición se va a desgastar en la calle, es inevitable. No puede, es mucho más fácil estar del lado del poder que del lado de la oposición, arriesgando tu vida en la calle todos los días. Entonces ellos están apostando a esto, desgastar a lo máximo la oposición y aguantar hasta enero. Yo creo que lo que van a hacer, veremos lo que puede pasar muchas cosas, pero van a apostar, yo creo, a la intronización de Maduro, pero ya con una opción B, que no sé si la tienen ya o la están ya pergeñando, pero yo creo que por ahí van a aguantar a lo máximo hasta enero y ahí, si las cosas siguen, digamos, complicadas para ellos, en particular si les crea problema a Lula y a Petro, buscar una solución que sería finalmente el chavismo sin Maduro, buscar ese tipo de salida. claro. Bueno, interesante, ¿no? Se ha planteado en muchas de las tesis de transición hacia una democracia que ese quiebre es provocado por un actor interno, ¿no? De la coalición dominante que finalmente tiene suficiente autoridad para enfrentarse y para decir, bueno, las condiciones son tan malas que hace falta un recambio, aunque sea interno, ¿no? Es verdad que el tiempo juega a favor de Maduro, ¿no? La gente se cansa, la gente se desmoraliza, la cantidad de presos que ha habido, los movimientos en el gabinete de Venezuela, ¿no? Poniendo a Diosdado Cabello allí como Ejemplo. ministro del Interior, una forma también de desmoralizar a la oposición. Y con respecto a estas posibles sanciones que pueden venir de los Estados Unidos individuales a ciertos funcionarios y sus familias, ¿crees que eso tenga algún impacto? No lo creo. No digo que no hay que hacerlo. Supongo que sí, que hay que hacerlo. Como había que confiscar el avión de Maduro. Eso son cosas que les molestan mucho y que les puede debilitar de una cierta manera. Pero no creo que eso sea suficiente para tumbarlos. Hay un elemento agregado en el caso de Venezuela que es importante, yo creo, es la mafia. O sea, que el gobierno está muy vinculado a actividades ilegales muy importantes, que sea el narco, que sea el tráfico de oro, que sea las minas, por ejemplo, que han ofrecido a varios inversionistas extranjeros de manera ilegal. Hay todo un entramado mafioso que hace que ya no estamos frente a un gobierno normal, a un gobierno autoritario normal. Es un gobierno autoritario con un componente de ilegalidad muy, muy importante. Y entonces esto, claro, si están todos metidos en esos asuntos, es muy complicado que dejen el poder. Digamos, lo complica aún más. Claro. Bueno, esto que tú decías, este autoritarismo caótico, una suerte de cleptocracia, ¿no? También que se ha constituido allí un crimen organizado que lleva a un país entero. Bueno, Bertrand, no te quiero quitar más tiempo, sé que habíamos dicho que iba a ser breve, hay muchos más temas que seguramente quedan allí por fuera, pero creo que es un aporte pensar un poco y traer a la discusión el papel de Cuba en todo esto, que como tú dices, pasa desapercibido, aunque no porque no esté haciendo nada, sino porque lo hace entre las sombras, ¿no? Así que muchísimas gracias, Bertrand, por tu tiempo y por participar en esta segunda cápsula informativa.